Vamos a hacer. Ojalá ese debate venga. Querido Jorge Liotti, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Paulino? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Enorme placer de saludarte. Estamos con Elio pensando tantas cosas que pasan en la política. A veces hay que escorrerse un poquito para un buen análisis. ¿Qué estás viendo en la deteriorada imagen de un gobierno que está atravesado por las internas, que lo ha convertido en inerte, ya era insustancial y por lo tanto a todas luces genera preocupaciones de todo tipo, toda índole, y me da la impresión que lo más importante es que genera un clima de zozobra en una sociedad que está angustiada y frustrada tras la pandemia en medio de una recuperación que no fue todo lo voluminosa que esperaban. ¿Tenés esa misma impresión después de la encuesta de Poliarquía? Sí, efectivamente, la encuesta que hoy difundió Poliarquía da datos muy negativos de la evaluación del gobierno. Básicamente dice que un 20% solamente tiene una imagen positiva del gobierno, da una imagen también muy pobre del presidente, de la vicepresidenta. Si tuviéramos que agregarle una valoración cualitativa a estos datos puros y siguiendo un poco el hilo de razonamiento que vos hacías recién, Paulino, yo te diría que empieza a haber conciencia de que la situación actual va a perdurar durante buena parte de este año y quizás hasta entrado el año que viene, o en todo caso va a desmejorarse aún más. Es decir, se diluyen las expectativas o de que el gobierno pueda reponer su interna para poder tener una gestión más virtuosa y que muestre signos de vitalidad, muestre signos de recuperación, sobre todo en el plano económico, y al mismo tiempo se diluye esa expectativa electoral que la gente ha puesto en la oposición, en principio para poner un freno al oficialismo, pero también deposita una expectativa de cambio que claramente la oposición no puede capitalizar porque al no gobernar el margen es muy estrecho. Entonces, me parece que lo que empieza a ver acá es que esta situación va a seguir más o menos así, que no va a haber ruptura en el frente de todos y tampoco reconciliación. Entonces la gente empieza a proyectar que durante muchos meses y probablemente hasta el año próximo no pueda tener razones reales para tener una mirada optimista de que algo puede mejorar. Y eso es lo que yo creo que profundiza el desánimo y la desazón que están reflejados en los números de esta encuesta. Ahora, Jorge, esto es casi como lo que vos mismo planteaste el fin de semana en tu nota con respecto al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Una suerte de compás de espera en este año y medio para después, bueno, rever con la próxima administración el acuerdo con Argentina. Bueno, eso es lo que transmitieron los técnicos del fondo en conversaciones con economistas argentinos. Vos sabés, Eleonora, que además de tener la conversación o el diálogo oficial con el gobierno, van consultando permanentemente con actores general vinculados al sector económico, pero también sindicalistas, sectores de los movimientos sociales, o sea, hacen su propia radiografía. Y lo que han venido transmitiendo después del acuerdo es que saben de algún modo que el acuerdo era la mejor opción posible porque desde la mirada, así como acá el kirchnerismo dicen cedieron demasiado, el fondo también está bajo una mirada crítica de algunos sectores que dicen el acuerdo es demasiado flexible para el fondo o para los acreedores. Bueno, lo que ellos están diciendo básicamente es se hizo el acuerdo posible para que Argentina no cayera en default, no podemos exigir demasiado, trataremos de ver cómo se cierran estas auditorías trimestrales que tienen que hacer y en todo caso esto se va a renegociar el año que viene con un gobierno empoderado por las urnas, pero bueno, claro, falta un año y medio, ¿no? Y un dato importante, Eleonora, si bien todos miramos mucho el tema del déficit fiscal porque siempre pensamos que el Fondo Monetario oculta si se puede llegar, en este caso el compromiso es 2,5 del Producto Interno Bruto, daría la impresión de que el gobierno cree que con este nivel de inflación, sabemos que la inflación te licúa el déficit, probablemente puedan llegar. La gran preocupación del ministro Guzmán y que el propio presidente lo dijo la semana pasada en el viaje a Europa es la recuperación de reservas. Viene muy morosa la recuperación de reservas a pesar de que estamos cerrando el periodo donde se produce la liquidación más importante de la cosecha y temen un segundo semestre, en particular el tercer trimestre, o sea, el que va a julio, agosto, septiembre, de dificultades y estrechez en el tema reservas. Sin reservas, no solamente se incumpliría en ese aspecto con el fondo, sino también hay muchas más dificultades para tratar de anclar la inflación.
Claro, que básicamente tiene en el dólar anclado el principal anclaje, que en general es lo que ocurre en los años impares, años electorales. Claro. Hasta Macri lo hizo, retrasando el tipo de cambio en 2017 hasta la disparada del 2018, porque eso tributa electoralmente y porque toda la estadística comparada con dólares te da mejor, aunque sea casi una ficción. Sí. Esto de los ingresos en dólares de los jubilados, el poder de compra, el poder adquisitivo de los argentinos, porque todo en algún punto tiene una referencia con el dólar. Lo transable en la Argentina, no solo el bien durable, también en el día a día los alimentos y demás, como hemos visto a propósito incluso del impacto de la guerra. Ahora, efectivamente es el meollo lo que está planteando Jorge, porque digamos, si vos no anclás el dólar, no anclás expectativas. Pero si vos no tenés reservas, no podés anclar el dólar porque todo el mundo te va a ir a buscar lo poco que tenés, porque no hay nada más apetecible en el mercado que lo escaso, ni tampoco más caro que el bien escaso. Y ese bien es el dólar. Claro. Fíjate, Paulino, que se da el fenómeno tan particular que estás teniendo niveles inflacionarios altísimos, tenés problemas importantes de poder adquisitivo y sin embargo hay un flujo de consumo bastante elevado porque la gente básicamente quiere deshacerse de los pesos. Entonces aquel que tiene una posibilidad o un margen trata de no quedarse en pesos y trata de comprar cualquier bien transable que le permita de alguna manera capitalizar ese dinero antes que se devalúe, ¿no? Ahora, Jorge, estaba pensando, ¿no resulta también un tanto injusto este planteo del fondo, digo, de sentarse ya con la próxima administración y decir, bueno, mientras tanto esperamos, ¿no? Digo, a esta administración ya está, no le podemos pedir más nada, se la dejamos pasar y que pague el que sigue. Lo que pasa es que, digamos, el fondo acá tiene dos opciones. Si se pone demasiado estricto, lo que va a hacer es tensar aún más la coalición gobernante y corre el riesgo de volver a quedar como el responsable principal de una ruptura o de una situación de inestabilidad política e incluso institucional. Ellos saben muy claramente que el piso está muy delgado y que se puede resquebrajar en cualquier momento. Entonces, me parece que están tratando de evitar nuevamente quedar como los responsables de una crisis en la Argentina. Entonces, acompañan, cerraron el acuerdo, van obviamente, hay un dato que es importante, así como dicen vamos a ser flexibles en la lectura de los objetivos que se trazaron, también cuando estuvo Guzmán hace 2 o 3 semanas atrás en Washington, con la expectativa de recalcular algunos de los objetivos, le dijeron que no quisieron cambiar en el fondo los objetivos que se trazaron en el acuerdo original. Prefieren en todo caso tener una mirada un poco más benévola en estas revisiones trimestrales. Lo que quieren es que el gobierno no implosione, que pueda enderezar un poquito la economía y llegar y entregar la llave en diciembre del 2023. Me parece que se limitan a eso y saben que un próximo gobierno va a tener que renegociar y ahí habrá que ver si los términos son tan laxos como este o si en realidad ya demandan las famosas reformas estructurales que siempre escuchamos, pero que a este gobierno le resulta imposible por la interna misma que tiene, por las miradas divergentes, poder instrumentar. Interesante lo que marcas. Álvarez Sagis dijo hoy, todos son populistas con la ajena, pero todos los gobiernos son populistas, siempre y cuando gasten la ajena, no la propia. Y acá da la impresión que la oposición le pide al fondo la ortodoxia que no le demandaría si asumen en 2023, porque van a decir que le dejaron un tendal, que fueron muy laxos, que ahora no pueden ponerse duro. Y en el oficialismo, sabiendo de esto y con cierta astucia, Cristina Fernández de Kirchner corre por izquierda al gobierno para que en el fondo digan, che, mirá que si tensionamos mucho esto se corta. Y en el medio le da aire al gasto, le da aire a no hacer lo que hay que hacer, que más temprano o más tarde habrá que hacerlo. Entonces, yo creo que acá el problema es que en definitiva no estamos yendo a las cosas. El argentino, las cosas de Ortega no está cumpliéndose y entonces todos miran para otro lado y la pelota pasa y el tiempo pasa. ¿O me equivoco? Yo coincido, Paulino, y por eso te decía y vuelvo al punto original. Me parece que la gente se dio cuenta de eso, de que no va a pasar gran cosa y entonces eso yo creo que acrecienta esta sensación de vamos a perder otro año y medio. Venimos de casi 2 años perdidos en gran medida por la pandemia. Entonces yo creo que eso es lo que genera frustración, ¿no? Y esta cuestión de no poder abocarse, fíjate que lo vemos todos los días en una especie de tensión por la gestión económica. Guzmán está
comprometido con acuerdo con el fondo y trata de hacer gestos en ese sentido, pero al mismo tiempo convalida los tironeos, por ejemplo, por el adelantamiento del salario mínimo o el adelantamiento de las escalas de ganancias que un sector de la coalición le demanda. Entonces, trata de equilibrar entre cumplir la meta de déficit fiscal, pero ir haciendo esas concesiones para tapar los baches que se les va generando. O sea, trata de, yo te diría, recorrer un camino que es muy delgado, muy sinuoso, porque lo que acá está ocurriendo es que la coalición está partida, no solo políticamente, no solo en la relación entre Alberto y Cristina, sino conceptualmente. Tienen dos miradas distintas de cómo tiene que encarar el gobierno el rumbo económico en este momento. Entonces, para que no se rompa y ante la imposibilidad de una reconciliación, han optado por una diagonal que es muy compleja y que se va a tensionar todo el tiempo. Hoy es por inflación, es por tarifas y mañana serán otros temas. Fue salarios, el adelanto del salario mínimo, el adelanto de ganancias. Siempre va a haber tensiones en un esquema consensual. Eso es en gran medida cómo ha terminado esta gestación de la presidencia de Alberto con el fantasma de Cristina permanentemente detrás, ¿no? Enorme abrazo, como siempre, Jorge. Placer escucharte. Gracias, Paulino. Un gusto, Eleonora. Hasta la próxima. Pensaba, ¿no? El peronismo no tiene una conducción monolítica, Sí. que sí tuvo Juntos por el Cambio, Cambiemos, con Macri. Y lo que debió ser un gobierno de consenso, porque era una coalición, fue un gobierno del PRO con una coalición, Sí. en todo caso parlamentaria, que el radicalismo hoy se la reprocha aún al PRO. Y en el peronismo, acostumbrado al poder monolítico y conducciones unívocas, estamos frente a un gobierno de consenso, que cuesta encontrarlo y por lo Sí. tanto se diluye en la perspectiva de conseguirlo. Claro, con poco consenso, ¿no? Claro, es impresionante, ¿no? Sí, pero es cierto. Sí. Dramático al mismo tiempo. Sí. Urgente, bienvenida además, Lourdes Marchesani.